Muy buenas noches, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Soy el pastor Percy Riley, que les saluda cordialmente en esta hermosa noche. Hoy vamos a estar hablando sobre las estaciones de la cruz y cuáles son estas estaciones y qué podemos aprender de ellas. Las estaciones de la cruz, también conocidas como la Vía Dolorosa o el Vía Crucis, es una narración de las horas finales en la vida de Jesucristo en la tierra que continúan proveyendo convicción espiritual para todo cristiano, así como su aplicación para nuestras vidas. Las estaciones de la cruz sirven como un fuerte recordatorio de la humilde manera en que Jesús estuvo dispuesto a dejar de lado cualquier privilegio de su divinidad, con el fin de proporcionar un camino para la salvación por medio de su sacrificio. Hay varias versiones ampliamente aceptadas que describen esas horas finales. Una es bíblica y las otras son más bien narraciones tradicionales de los acontecimientos en las últimas horas de Jesús. En esta noche voy a presentar la forma bíblica, lo que la Biblia nos registra sobre las últimas horas de Jesús, y cómo Jesús este, padeció por nuestros pecados y qué podemos aprender de las diferentes estaciones de la cruz que están registradas en la palabra de Dios. La Vía Crucis, ¿qué podemos aprender sobre el Vía Crucis? En Lucas capítulo 22, versos 39 a 46, podemos encontrar la primera estación de la cruz, Jesús en el Monte de los Olivos. Dice la Biblia que Jesús oraba en el Monte de los Olivos para que su Padre apartara de su mano la copa que significaba su muerte en la cruz, lo que demostraba la humanidad de Jesús. Lucas 22, 39 al 46 nos relata de cómo Jesús en su humanidad oró al Padre para que pasara de él esta copa. No es difícil imaginar cuán grande era su expectación respecto a los eventos que estaba a punto de enfrentar. Llega un momento en la vida de todos los cristianos cuando se debe de elegir entre la voluntad de Dios y la propia. Y esa elección, como la elección de Jesús, revela el nivel de compromiso y obediencia a Dios, así como la verdadera condición del corazón. Aunque Jesús estaba consciente del destino que enfrentaría en breve, él oraba, en el Monte de los Olivos, porque Dios alterara los eventos. Su oración era que la voluntad del Padre fuera hecha a pesar de lo que el futuro deparara para él. Aún clavado en la cruz y con su último aliento, Jesús nos enseña la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y la importancia de confiar en Dios en cada situación. La segunda estación de la cruz la encontramos en Lucas capítulo 22, verso 47
47 al 48. Ahí encontramos la traición de Jesús. Judas no solo se volvió uno de los personajes más despreciables de la historia cuando traicionó a Jesús, sino que se volvió la persona con la cual nadie quiere estar relacionado. También se convirtió en un inolvidable recordatorio para cada cristiano de que ha habido veces cuando ellos han caído en la tentación del pecado. Para el cristiano, tropezar con el pecado es como traicionar al que dio su vida por nosotros. ¿Cuánto mayor es esa traición cuando el pecado es un comportamiento elegido, alejándose deliberadamente de la convicción espiritual? Lucas 22, 47 al 48. Judas vivió con Jesús y estuvo sentado a sus pies, aprendiendo de él por 3 años. Pero a causa de su corazón, no fue verdaderamente transformado por el poder del Espíritu Santo. Él cayó cuando fue tentado por Satanás. Como creyentes se nos dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. La tercera estación de la cruz la encontramos en Lucas 22, 66 al 77. Jesús es condenado por el Sanedrín. El concilio del Sanedrín, formado por 70 sacerdotes y escribas y un sumo sacerdote, demandó que Pilato ejecutara a Jesús. Este incidente sirve como una advertencia para que todos los cristianos seamos cuidadosos de no exaltarnos a nosotros mismos con autojustificación para juzgar a otros. El conocimiento bíblico y las altas posiciones en este mundo muchas veces pueden hacer que nuestro orgullo se eleve y empecemos a ser orgullosos, aún dentro de la misma iglesia. Aún quedan marcadamente cortas ante una santa perfección, y el pensamiento orgulloso puede fácilmente ser la caída aún del más devoto de entre los hombres. La Biblia nos enseña a respetar las posiciones de autoridad, pero a última instancia es la voluntad de Dios y la palabra de Dios lo que debe reinar y gobernar en nuestras vidas como hijos de Dios. Los cristianos son dotados con el bautismo del Espíritu Santo de Dios para reinar y gobernar en nuestras vidas. Los cristianos son dotados con el bautismo del Espíritu Santo de Dios para confortarlos, enseñarlos y guiarlos en cada situación, permitiéndoles hacer cada decisión de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, negando esencialmente una necesidad individual de gobernantes religiosos como el Sanedrín a la voluntad de Dios. El pueblo judío le confió la suprema autoridad religiosa al Sanedrín, lo que llevó a la corrupción entre los sacerdotes escribas del Sanedrín. Y cuando Jesús empezó a enseñar una doctrina que miraba su autoridad de ellos, conspiraron contra el Señor. Repito, cuando ellos comenzaron a ver que la enseñanza de Jesús minaba la autoridad y los confrontaba con la verdad, ellos conspiraron contra él, exigiendo a última instancia su crucifixión al gobierno romano. Lucas 22, 66 al 71. La cuarta estación de la cruz la encontramos en Lucas 22, 54 al 62. Pedro niega a Jesús. Cuando Jesús fue arrestado, algunos de los que estuvieron presentes en el hecho, permítanme un momento. Perdón. Cuando Jesús fue arrestado, algunos de los que estuvieron presentes en el hecho acusaron a Pedro
de ser uno de los seguidores de Jesús. Lucas 22, 54 al 62. Como previamente lo predijo Jesús, Pedro negó conocer a Jesús en 3 ocasiones. Pedro era un amado y confiable discípulo de Jesús, quien fue testigo presencial de muchos milagros y aún caminó sobre el agua con Jesús. Mateo 14, 22 a 31. Aún así, Pedro demostró la debilidad del ser humano al negar conocer a Jesús por miedo de ser arrestado. Los cristianos de todo el mundo aún enfrentan persecuciones y humillación de los no creyentes en la sociedad, desde el abuso verbal hasta golpes y aún hasta la muerte. La gente puede juzgar justificadamente, hermanos amados, y también en Pedro podemos ver eso, que Pedro, por su negación a Jesús, lo tuvo por miedo de lo que los romanos podrían hacerle a él y descubrirían su relación con Jesús. Por esa razón, Pedro negó a Jesús por miedo, no por falta de amor, sino por miedo. Pero ¿cuántos creyentes bíblicos cristianos pueden decir que jamás han permanecido en silencio acerca de su fe cuando se enfrentan a la discriminación pública o privada? Es muy fácil decir yo jamás negaría a Cristo en frente de muchos cristianos, pero es muy difícil y es muy raro que un cristiano tenga la misma fe, la misma confianza cuando su vida está en peligro. Tal silencio demuestra la flaqueza de la humanidad. La fe de Pedro era una fe imperfecta, primeramente porque en ese entonces aún no había sido investido con el Espíritu Santo. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés para vivir en los corazones de los creyentes, Pedro era un león valiente de la fe para nunca jamás temer el proclamar a su Señor. La quinta estación la encontramos en Lucas 23, 13 al 25, donde Jesús es juzgado por Poncio Pilato. Para los estándares legales de hoy, es improbable que Jesús hubiera sido declarado culpable en cualquier tribunal, especialmente porque no se había presentado ninguna evidencia verdadera en su contra. Poncio Pilato no pudo encontrar ninguna falta en todo lo que Jesús había hecho y quería liberarlo. Lucas 23, 13 al 24. Pero el Sanedrín demandó que Pilato ordenara su ejecución. El Sanedrín, quien gobernaba de acuerdo a la estricta ley mosaica y tradición, consideraba a Jesús como una gran amenaza para su autoridad gobernante sobre los judíos. Jesús enseñó a la gente que la salvación era por gracia de Dios y no por adherirse a los muchos preceptos establecidos por el Sanedrín. Y tal enseñanza no solo minaba la autoridad de los líderes religiosos, sino que también representaba una grave amenaza para su subsistencia. Aún en la actualidad, el mensaje de salvación también representa una grave amenaza para toda aquella persona que no es cristiana. Los seres humanos, en su naturaleza caída, siempre han querido lograr su propia salvación, o al menos tener parte en ella, para que podamos reclamar cuando menos parte de la gloria. Pero la salvación es del Señor, quien no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, verso 8. Sexta estación. La sexta estación de la cruz. Jesús es flagelado y coronado con espinas. Lucas 23, 63 al 65. Este pasaje no existe probablemente
en San Mateo 27, 29 e Isaías 53, 3 al 6. La sanidad referida en este pasaje es una sanidad espiritual o sanidad del pecado, el perdón de pecados y la restauración al favor de Dios. Son frecuentemente representados como un acto de sanación como 500 años antes de que María diera a luz a Jesús. Isaías profetizó que Jesús sería herido por nuestras transgresiones. Isaías 53, 3 al 6. Y molido por nuestras iniquidades, y que por sus heridas, o por su herida, nosotros seríamos sanados. La séptima estación la encontramos en San Marcos 15:20. Jesús toma su cruz. Cuando Jesús tomó su cruz, él estaba cargando más que madera. Desconocido para muchos de los espectadores de ese día, Jesús estaba cargando los pecados de toda la raza humana, enfrentando el castigo que merecían esos pecados, el cual él estaba a punto de sufrir para beneficio del hombre. Jesús nos exhorta en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él también revela que esta no es una opción. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 38. Tomar nuestra cruz es un instrumento de muerte. Significa morir a uno mismo, a fin de vivir totalmente como nuevas creaciones. Segunda de Corintios 5:17. En servicio y obediencia a Cristo, esto significa rendir a Dios nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras ambiciones, nuestros deseos. No debemos buscar nuestra propia fidelidad como el objeto supremo, sino renunciar voluntariamente a todo y aún entregar nuestras vidas si así fuera necesario. La octava estación de la cruz la encontramos en Lucas 23, 26. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Simón de Cirene pudiera ser considerado una víctima de las circunstancias. Lo más probable es que él haya ido a Jerusalén para las festividades de la Pascua y probablemente sabía muy poco acerca del asunto que nos está ocupando en esta noche. Sabemos muy poco acerca de Simón de Cirene. La tradición dice que Simón de Cirene se convirtió a Jesucristo, puesto que él no es mencionado en la Biblia después que ayudó a cargar la cruz sobre la que Jesús era clavado. Lucas 23, 26. Obligado por los soldados romanos a ayudar, Simón de Cirene no se resistió, muy probablemente porque tenía temor por su propia vida a la luz de la situación que presenciaba. A diferencia de Jesús, quien cargó la cruz voluntariamente, Simón de Cirene fue obligado o forzado a llevarla. Como cristianos, debemos unirnos a Jesús en su sufrimiento voluntario, como Pablo nos exhorta. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Primera de Timoteo 1:8. La novena estación de la cruz la encontramos en Lucas 23, 27, 31. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Cuando Jesús se encontró con las mujeres que lloraban y algunos de sus discípulos en su camino a la crucifixión, les advirtió que no debían de llorar por él, sino por su propia
vida, sino que su preocupación debería de ser por ellos mismos y las vidas de sus hijos, considerando el momento de la maldad que se levantaba por todo Jerusalén. Lucas 23, 27 al 31. Aún mientras sufría gran dolor y humillación personal, la preocupación de Jesús no era por él mismo, sino por la vida y las almas de aquellos que enfrentaban el peligro de la condenación eterna por el pecado en sus vidas. La misma preocupación es relevante para los cristianos de hoy en día, que debemos cuidarnos de no permitir que nuestras preocupaciones por este mundo estén por delante de nuestra devoción y obediencia y amor a Dios. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Y como ciudadanos del cielo, nuestro enfoque y atención debe de estar allí. La décima estación de la cruz la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 33 al 47. Jesús es crucificado. Es difícil que después de 2000 años nos imaginemos el horror del momento mientras aquellos cercanos a Jesús fueron forzados a permanecer impotentes mientras los clavos eran atravesados a través de sus manos y pies. Dentro de la madera sobre la que él dejaría su último aliento en su forma humana. Lucas 23, 44 46. Sus seres queridos y sus discípulos no entendían totalmente el significado de lo que estaba sucediendo en ese momento. Aún no estaban capacitados para entender que ese hecho malvado del hombre era el resultado del divino propósito de Dios y plan para la salvación de todos los creyentes en Jesucristo. Para nosotros, en la actualidad, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. La 11ª estación de la cruz la encontramos en Lucas 23 la encontramos en Lucas 23:43. Jesús promete su reino al ladrón creyente. Es posible que el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús fuera capaz de comprender el concepto de que la vida no terminaba para Jesús, sino que él estaba trascendiendo el mundo físico hacia la eterna promesa por la que él vino a proveer para la humanidad. El ladrón se volvería a uno de los primeros en entrar al paraíso por gracia a través de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9. Jesús le dijo al ladrón que ese día él estaría con él en el paraíso, porque había aceptado y creído en el Hijo de Dios. Este es un ejemplo muy claro de que una persona es salvada por gracia a través de la fe en vez de por obras, como aquellos que persiguieron y condenaron a Jesús querían que la gente creyera. Permítanme un momentito, voy a tomar un poco de agua. La 12 o la 12ª estación de la cruz la encontramos en Lucas 23, 48-49 y San Juan 19, 25 y 27. Permítame un momento, se me acabó la luz.
Estábamos en la doceava estación de la cruz, Jesús en la cruz. Jesús, en medio de su agonía, aún estaba poniendo las necesidades de otros antes que las suyas propias. Al generosamente encomendar el cuidado de su madre a su amado discípulo, San Juan 19:27. Su vida eterna, incluyendo su muerte, enseñó con el ejemplo que debemos poner las necesidades de otros antes que las nuestras, sujetando todo a la perfecta voluntad de Dios. La voluntad para cumplir con su propósito y demostrar con acciones. Mis estimados hermanos, el sacrificarse fielmente por los demás ante la adversidad es definir las características de la verdadera vida cristiana. 13ª estación de la cruz. San Lucas capítulo 23, 44 al 46. Jesús muere en la cruz. Al momento de la muerte de Jesús, la cortina del templo, la cual separaba al hombre del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. Esto fue aterrador para todos los judíos que presenciaron el evento, quienes no daban cuenta que esto marcaba el fin del antiguo pacto y el principio del nuevo pacto. El hombre ya no tendría que sufrir la separación de Dios a causa de su pecado, sino que ahora seríamos capaces de aproximarnos al trono de la gracia confiadamente en oración para el perdón de los pecados. La vida y muerte sacrificial de Jesús había quitado la barrera del pecado, haciendo posible para el hombre obtener la salvación por gracia. 14ª estación de la cruz. Lucas 23, 50 al 54. Jesús es puesto en la tumba. Después que Jesús murió y fue bajado de la cruz, él fue puesto en una tumba proporcionada por un hombre llamado José, del pueblo judío de Arimatea. Lucas 23, 50 al 54. Sucedió que José también era un miembro del Sanedrín, pero se había opuesto al juicio y crucifixión de Jesús. José creía secretamente que Jesús era el Mesías, de acuerdo a las Escrituras, pero temía las consecuencias de reconocer su fe públicamente. Lucas 19, 38. Después que Jesús murió, José fue secretamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para que pudiera proporcionarle una sepultura apropiada. El gran sacrificio de Jesús no solo se convirtió en la expiación por los pecados del hombre, sino también se convirtió en la victoria que derrotaría y vencería a la muerte, de la que de una manera habría sido el indudable destino para todos los hombres que han nacido bajo la maldición del pecado. Nuestro Creador es justo y como justo Él envió a su Hijo único para pagar el castigo por nuestros pecados, sabiendo que de otra forma estábamos totalmente destinados a la perdición. La ironía de esta suposición, mis hermanos amados, es que el amor y la misericordia de Dios quedaron grandiosamente demostrados por las palabras de Jesús mientras colgaba agonizante en la cruz, al pedirle a Dios que perdonara al hombre que lo estaban colgando, porque lo estaban haciendo en su ignorancia. Lucas 23 al 34. Es fácil suponer que la indisposición del hombre para rendirse totalmente a la obediencia de Dios y la ley es por su falta de conocimiento
y sabiduría. La ironía de esa suposición es que la fatalidad que se produjo para Jesús en la cruz se convierte en la fatalidad espiritual para aquellos incapaces de vencer la misma ignorancia que aún plaga mucha de la humanidad de hoy. El hombre pecaminoso que rehúsa aceptar el regalo de salvación que Jesús hizo posible mediante su sacrificio es seguramente el producto de la rebelde ignorancia y del pecado que separa a un hombre de la sabiduría de Dios. Hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, que Dios les bendiga. De esta manera hemos finalizado, hermanos amados, las estaciones de la cruz basados totalmente en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Quedamos en la paz de Cristo y si Dios lo permite, hasta el siguiente video. La paz de Dios sea con todos ustedes. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Hasta el próximo video, si Dios quiere.